nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a buscar el capítulo 1. Leímos este pasaje al inicio del programa y quisiera usarlo hoy para reflexionar y para meditar en algunos conceptos importantes que necesitamos tener presente. Y que a través de esas verdades que nos habla la palabra de Dios, nuestro corazón se pueda alentar y se pueda animar. Dice la Biblia, y quisiera que leamos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leo para ustedes. Posteriormente vamos a ir reflexionando en cada uno de los versículos, porque allí vamos a extraer algunas verdades importantes. Dice la Biblia de la siguiente manera: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice el versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este capítulo 1 del libro de Hebreos tiene algunas cosas que quisiera que podamos reflexionar en esta mañana, y voy a tratar de ir explicando los versículos para que podamos tener claro. El que escribe este libro tiene la intención de escribir a una comunidad de cristianos, de gente que conocía del Señor, probablemente cristianos de trasfondo judío, que tenían una noción de la ley, que tenían una noción del Antiguo Testamento, que conocían o habían sido instruidos de pequeño en los principios que enseñaba la ley que encontramos a lo largo de los 39 libros del Antiguo Testamento, pero que en un momento determinado reconocen y tienen un encuentro con el Cristo, con Jesús, el enviado de Dios, aquel que fue enviado por el Señor a manifestarse en medio de los hombres y habitar en medio de nosotros. Entonces, el autor del libro de los Hebreos tiene en mente hablar sobre ese Cristo y poder decirles a esos judíos que se habían convertido al cristianismo y habían reconocido a Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas, el autor les quiere reafirmar ciertas verdades acerca de ese Cristo.
ciertas verdades acerca de ese Jesús que vino y habitó en medio de nosotros. Y esas verdades que quiere enfatizar el autor del libro de Hebreos a lo largo de varios capítulos en este libro, son las mismas verdades que usted y yo necesitamos tener presente en nuestra vida. Mire qué interesante. El autor inicia planteándonos algo que es vital para nosotros. Cristo Jesús es la máxima revelación de Dios. Es lo primero con lo cual este autor de este libro inicia su disertación, su discurso. Cristo es la máxima revelación de Dios. Mire lo que dice el verso 1 y el versículo 2 en su primera parte. Y voy a ir leyendo verso tras verso para que lo podamos ir reafirmando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa que Dios a través del tiempo y de muchas maneras y muchas veces habló a los padres por los profetas? Lo que está diciendo es que en tiempos pasados Dios habló de múltiples maneras, de muchas formas, a través de hombres que Él levantó como instrumentos suyos para comunicar un mensaje a su pueblo. Los profetas eran eso. Los profetas eran hombres que comunicaban mensajes de parte de Dios. ¿Cuáles eran algunos profetas del Antiguo Testamento a través de los cuales Dios habló? ¿Cuáles podrían ser algunos? ¿Cuál viene a su mente? Elías fue un profeta de parte de Dios que vino y habló a la nación de Israel. Él fue un hombre a través del cual Dios habló. ¿Cuál otro profeta del Antiguo Testamento Dios habló a través de él? Isaías, el profeta Isaías, un hombre a través del cual Dios habló a la nación, exhortó a la nación, llamó la atención. Dios de muchas formas y de muchas maneras habló a su pueblo, se manifestó a ellos. Pienso por un momento en Moisés. Dios le habló a Moisés, ¿se acuerda de Éxodo capítulo 3? En el monte, estando él allí, dice que una zarza empezó a arder y a través de esa zarza ardiendo Dios le habló a Moisés y le dijo qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que llevar a cabo con la nación de Israel en Egipto. Dios de muchas maneras habló y lo encontramos en el Antiguo Testamento en múltiples lugares, Dios hablando a través de los profetas o de personas que Dios utilizó como instrumento suyo. Pero mire qué impactante en lo que dice el verso 1 y el versículo 2 en su segunda parte. En su primera parte, perdón, dice que en el pasado Dios habló a través de los profetas, pero ahora, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en esta era que vivimos, en este tiempo que experimentamos, Él nos ha hablado, llega y dice, ¿a través de quién? De su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo Jesús. Dios nos ha hablado a través de Cristo Jesús. Significa que a través de Cristo Jesús, nosotros los hombres tenemos un mensaje que recibir de parte de Dios. Significa que a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos un mensaje de parte del Señor. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiso comunicar a través de Cristo Jesús a la humanidad? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiso manifestar y hablar a la humanidad a través de Jesucristo? ¿Cuál era ese mensaje? ¿Un mensaje de qué tipo? ¿Un mensaje de esperanza, de salvación? Que a través de lo que Él hizo en la cruz, nosotros podemos ser restaurados en nuestra relación con Dios, porque la humanidad en su condición de pecado está alejada de Dios, pero es a través del Hijo que obtenemos salvación y esperanza y una vida nueva. Entonces Dios en el pasado se comunicó de muchas formas, pero en este tiempo final lo ha hecho a través de su Hijo. O sea, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es la máxima y la superior forma en que Dios se ha comunicado con los hombres. Es la manifestación por excelencia, suprema y máxima de Dios a través de la cual
habla a la humanidad. A través de Cristo, porque solamente a través de Cristo hay salvación. Porque solamente a través de Cristo hay esperanza. Porque solamente a través de Cristo tenemos una vida nueva. No existe otra forma. Por eso Cristo Jesús es la máxima manifestación de Dios en medio de la humanidad. Dios a través del tiempo habló a través de muchas formas y maneras y personas, pero en estos postreros días ha hablado a través del Hijo. Por eso usted y yo debemos de prestarle atención a lo que el Hijo nos dice. Usted y yo debemos de prestarle atención a lo que el Cristo de la Biblia, el Cristo, nos comunica y nos habla. Por eso, lo que Jesús comunicó para usted y para mí debe ser algo trascendental e importante. El mensaje de Jesús no es un mensaje cualquiera. El mensaje de Jesús no es un mensaje, no es una disertación y un discurso cualquiera. Lo que Jesús habló tiene el poder de transformar el corazón y la vida del hombre. Por eso, la máxima expresión de lo que Dios ha querido hablar a la humanidad, usted lo encuentra en las palabras de Jesús. Por eso, lo que Jesús comunicó es vital y trascendental para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Eso es importante que lo podamos entender. Dios se ha comunicado, Dios ha hablado a través de su Hijo. A través de su Hijo, Él nos ha hablado, Él se ha manifestado a través de su Hijo. Qué hermoso eso. Entonces, Él nos ha hablado, Dios, a través de su Hijo. La pregunta, pero ¿quién es este Hijo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese que Dios dice que a través de Él nos ha hablado y se ha comunicado con nosotros? ¿Quién es ese Cristo? Mira lo que dice el versículo 2 en su segunda parte y el versículo 3 del libro de Hebreos. Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, pero la pregunta es, ¿y quién es este Cristo? ¿Quién es este Jesús? Segunda parte del versículo 2 y versículo 3. Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Lo que encontramos en el verso 1 y en la primera parte del versículo 2, ¿qué es? Que Dios ha hablado a través de su Hijo, Cristo Jesús. Pero la pregunta que surge es, ¿y quién es este? ¿Y quién es Jesús? ¿Y quién es este Cristo, este enviado? El Cristo quiere decir el ungido, el enviado de Dios. ¿Quién es este Cristo? Pues el versículo 2 en su segunda parte y el verso 3 nos describe quién es ese Cristo. ¿Qué cosas encontramos en el verso 2 en su segunda parte y en el versículo 3? ¿Quién es ese Cristo? ¿Cómo se describe a ese Cristo en el verso 2 en su segunda parte y en el verso 3? Alguien que me diga una cosa, que se diga allí. ¿Quién es? Él es el heredero de todo. Es lo primero que dice. Él es el heredero de todo. ¿Okay? ¿Quién es un heredero? ¿Quién es un heredero? Una persona que recibe ¿qué cosa? Una herencia de parte de un padre. O sea que a ese se le entrega la potestad de todo. Yo soy padre y sé que en algún momento tengo que entregar el beneficio de una herencia a un primogénito o un hijo. Se lo entrego y le digo, a partir de un momento determinado, todo eso es tuyo. Dios dice en su palabra que Él ha puesto en las manos del Hijo todo el poder. La Biblia dice que Dios puso en las manos del Hijo toda potestad, todo honor. Y por eso hay que honrar al Hijo así como honramos al Padre. Entonces, Él es heredero de todo. Heredero de todo. Él es Señor. Así como Dios es Señor, Jesucristo es Señor también.
¿Qué más dice el versículo 2 y el verso 3? Él es heredero. ¿Qué más dice la Biblia que cómo describimos a ese Cristo? ¿Ok? ¿Ok? Él hizo el universo. Él hizo el universo. Eso significa que Él es ¿qué? Creador. No solamente Dios el Padre es creador, sino que ese Cristo también es creador. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, aquel que fue enviado, el verbo de Dios, Cristo Jesús, era Dios, el Dios. Entonces, Él es creador, Él hizo el universo. Mire cómo se describe al Cristo, aquel a través del cual Dios nos ha hablado en estos postreros días. ¿Qué sigue diciendo el versículo 2? Él es ¿qué? ¿El resplandor de qué? El resplandor de la gloria del Padre. Qué interesante, el resplandor de la gloria del Padre. Bueno, cuando hablamos de un resplandor, estamos hablando de algo que ilumina, algo que resplandece. Cuando hablamos de un resplandor, estamos hablando de algo majestuoso, de algo maravilloso. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dijo Alex, en la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa eso? Que Cristo Jesús es la imagen misma de su sustancia. Es que si usted ve al Hijo, usted está viendo al Padre. Por eso algunos de los discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan le preguntaron a Jesús, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús en el Evangelio de Juan? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza y la esencia de Dios el Padre es la misma esencia y naturaleza de Dios el Hijo. Ese Cristo por medio del cual Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos es la imagen misma de Dios. Sigue diciendo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa sustentar las cosas? Sostenerlas. Las cosas subsisten, este universo subsiste, este universo se sostiene por la mano de Dios, pero dice que el Hijo, el Cristo, es el que sustenta todas las cosas. Pero en la Biblia, cuando leemos la palabra del Señor, la Biblia nos dice que Dios, el Padre, el creador de todo, es el que sostiene toda esta creación. Pero aquí se está diciendo que el que sostiene toda la creación es Cristo. Entonces mire que los mismos atributos que se le dan a Dios el Padre son los mismos atributos que se le dan a Dios el Hijo. Él es el que sustenta también todas las cosas. Ese que nos ha hablado, ese que quiere tener un trato contigo, ese que se revela a tu vida, que habla a tu corazón, que quiere manifestarse a tu vida, que quiere guiar tu camino, que quiere traer esperanza a tu corazón. Él es el que sustenta todo. Él es el creador del universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Sigue diciendo en el verso 3, el que purifica de pecado, nos purifica nuestros pecados por medio de sí mismo, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, a través de ese Cristo, usted y yo tenemos perdón de pecados. Perdón de pecados. Porque a través de Él y lo que Él realizó en el Calvario, usted y yo podemos obtener esperanza, podemos ser rescatados de nuestra condición de maldad, podemos recibir sanidad de nuestros corazones, podemos ser lavados de nuestras maldades y de nuestras iniquidades por medio de lo que Cristo Jesús hizo. Y por último dice el verso 3, el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ese Cristo que murió es el mismo que resucitó y es el mismo que fue exaltado a los cielos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, mire qué tremendo lo que nos está diciendo este pasaje en sus 3 primeros versículos. Nos está diciendo que Cristo es la máxima revelación de Dios. A través del tiempo Dios habló de muchas formas. Pero en estos últimos tiempos Dios ha hablado a través de su máxima expresión, Cristo Jesús.
Y es a través de ese Cristo que se describe como heredero de todo, que hizo el universo, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de Dios, que sustenta todas las cosas, que perdona nuestros pecados y que se sentó a la diestra del Padre. Ese es el que habla, el que sigue hablando. Dios sigue hablando a través de él. Mire, Dios sigue hablando a través de Cristo. Mire, cuando predicamos el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio son las buenas noticias de que a través de Cristo Jesús el hombre pecador puede reconciliarse con Dios. Esa es la buena noticia. Y cuando damos esa buena noticia, estamos diciendo que el centro de nuestra fe gira en torno a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Por eso para usted y para mí, Cristo es central. Para nosotros los cristianos, Cristo es central. La fe cristiana se fundamenta en Cristo y en la cruz. La fe cristiana gira en torno a Cristo y la cruz. Mire, la fe cristiana no gira en torno a individuos. Hoy en día prolifera mucho en ciertos ámbitos y en ciertos escenarios donde pareciese que le damos una tremenda preeminencia a aquellos que se paran en un púlpito. Y mucha gente casi los pone en un sitio y los idealizamos a ese hombre que predica o enseña o proclama el mensaje. Es que la fe cristiana no gira en torno a hombres. La fe cristiana gira en torno a Cristo y la cruz. La fe cristiana no gira en torno a una organización. Hay gente que muchas veces habla bellezas de su iglesia y de su organización. Y qué hermoso es poder llegar y decir que alguien se siente bien en la iglesia donde se congrega. Y qué bueno eso, que usted se sienta bien en el lugar donde usted se congrega, pero la fe cristiana no gira en torno a misiones transmundiales o al centro cristiano de Panamá. La fe cristiana gira en torno a Cristo. La iglesia y las personas que estamos en la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, pero la fe no gira en torno a nosotros, no gira en torno a individuos, gira en torno al Señor. Entonces, cuando yo entiendo eso y tengo claro eso, Dios ha hablado a través del Hijo. Y ese Hijo, que es descrito en el verso 2 y en el verso 3, es aquel al cual usted debe de acercarse. Es aquel al cual usted debe de rendirse. Ese es al cual usted debe de rendir honor y reconocimiento. Por eso, como cristianos, nosotros si debemos de tener palabras de reconocimiento, de honor y de retributar alabanza, no es a hombres, no es a estructuras humanas, es aquel que nos ha traído redención, Cristo Jesús, porque es a través de él que Dios ha hablado. Por eso cuando usted y yo entendemos eso, usted se da cuenta que nos reunimos como comunidad, alabamos a Dios, tenemos comunión unos con otros, nos sentimos muy bien en el entorno donde nos congregamos, nos sentimos muy bien, alabamos a Dios, tenemos esa intimidad y esa relación unos con otros, y eso es agradable. Eso es especial, estar en armonía unos con otros y alabar juntos al Señor, saludarnos, compartir, alentarnos, orar unos por otros, pero la fe no gira en torno a nosotros, la fe gira en torno a Cristo. Por eso usted y yo debemos de entender que ese Cristo debe de ser central para nosotros. La fe, imagínense al escritor del libro de Hebreos escribiéndole a esos judíos convertidos al cristianismo y diciéndoles, la fe no gira en torno a la sinagoga, no gira ya en torno al templo. Los judíos tenían templitis. Todo giraba en torno al templo. Para ellos el templo era trascendental. Por eso para el judaísmo, cuando el templo sufrió lo que sufrió, en la época de Jesús, en el primer siglo, el templo fue destruido por el poder de los romanos en el año 70 de la era cristiana. Y cuando el templo fue saqueado y destruido por Vespasiano, en medio de todo eso, el judaísmo entró en una crisis. Y su fe se vio afectada. ¿Por qué? Porque todo giraba en torno al templo. El tema es que ellos no lograron entender en muchos sentidos que la fe giraba en torno al Dios del templo, no a la estructura física. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad que sí?
nos sucede a nosotros los seres humanos, que muchas veces giramos en torno a un lugar físico. La fe no tiene que ver solamente con reunirnos, lo cual es importante. La fe tiene que ver con las 24 horas del día. Y la fe gira en torno al Redentor, gira en torno a Cristo. Congreguémonos, reunámonos, alabemos a Dios, tengamos comunión unos con otros, eso es importante. Pero la fe gira en torno a Cristo y la fe en Cristo se vive las 24 horas del día, no solamente un domingo de 10 a 12 y media aquí, ¿verdad? Entonces, si la fe gira en torno a Cristo, pues aquel que es nuestro, es heredero de todo, aquel que hizo el universo, aquel que es el resplandor de la gloria del Padre, aquel que es la imagen del Dios y la misma sustancia de Dios, aquel que sustenta todas las cosas, pues nosotros debemos de poner nuestra confianza y convicción en Él. Y por eso es que el autor de Hebreos le está queriendo decir a los judíos convertidos a la fe cristiana es: Cristo tiene que ser el centro. Ya no es una estructura física, ya no es la sinagoga. Tiene que ver con la adoración de aquel a través del cual Dios nos ha hablado. Eso es tremendo para el judaísmo, porque el judaísmo obviamente, para un judío convertido a la fe cristiana, que venía con una serie de tradiciones culturales que muchas veces ponían un fuerte énfasis en el templo, en la sinagoga, llegar y decirle es que ahora nuestra mirada tiene que estar puesta en el Redentor, en el Hijo de Dios, en el enviado, en el Mesías, Cristo Jesús. Por eso para nosotros es trascendental tener claro eso para nuestra fe. Nuestra fe gira en torno al Redentor. Nuestra fe gira en torno a Cristo Jesús. Y mire, el autor a partir del capítulo 4 nos dice algo importante, y eso es lo que quiero también recalcar en esta mañana. Una de las cosas que recalca el autor del libro de los Hebreos es que ese Cristo es superior a los ángeles. A lo largo del libro de Hebreos, el autor llega y habla de tres tópicos principales. Él llega y dice, ese Cristo que les hablé en los primeros versículos es superior a los ángeles, pero también es superior a Moisés, pero también es superior al sacerdocio levítico, a esos sacerdotes que ofrecen sacrificios en el templo. Mire, Moisés era un personaje vital dentro de la fe judía. Y cuando el autor empieza a hablarle a los creyentes, les dice que venían del contexto judío, es que Cristo es superior a Moisés. Probablemente los judíos miraban a los sacerdotes, el sumo sacerdocio y los que ofrecían el ritual religioso en el templo, los veían en un lugar de preeminencia. Y él llega y les dice, Cristo Jesús, el sacerdocio de ellos es un sacerdocio humano ilimitado, pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto. Pero en el primer capítulo que hemos estado leyendo, él dice, Cristo es superior a los ángeles. ¿Y por qué será que el autor le quiere recalcar eso a esos cristianos de contexto judío? Porque en el judaísmo había una concepción de que Dios habló muchas veces a través de seres angelicales. Y en el Antiguo Testamento lo vemos. ¿Cuántas veces Dios no se manifestó a través de seres angelicales y comunicó un mensaje a su pueblo? Seres angelicales que hablaban. Y el judaísmo, inclusive hasta el día de hoy, sostiene que la revelación de Dios que se dio a través de Moisés en el monte Sinaí, se dio a través de una manifestación angelical. Seres angelicales que hablaron de parte de Dios a Moisés y Moisés escribe las leyes allí en el monte y luego baja y las entrega al pueblo. La concepción judía era de que Dios a través de esos seres espirituales había hablado a través del tiempo y de las generaciones de muchas maneras. Y miren lo que el autor de Hebreos les dice a estas personas. ¿Saben algo? Cristo Jesús, el enviado de Dios, aquel a través del cual Dios ha hablado en estos postreros días, es superior a cualquier ser angelical.
Mire lo que dice el verso 4 y 5. Hecho tanto superior, hablando de Cristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo Jesús tiene un nombre más excelente que el de cualquier ángel. Llámese Gabriel o pongámosle cualquier nombre, ¿verdad? Gustavo, a esos ángeles. Dios dice que Cristo Jesús heredó un nombre más excelente que el de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. ¿A cuál de los ángeles Dios lo ha tratado de esta manera? Tú eres mi hijo. ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho yo soy tu padre, tú eres mi hijo? A ninguno. Pero del hijo, Dios sí ha hablado de esa manera del hijo, pero no de los ángeles. Y mire qué interesante esto, porque cuando dice que él fue hecho mayor que los ángeles, o superior a los ángeles, y que su nombre es más excelente que el de los ángeles, está recalcando el hecho de que Dios ha puesto en preeminencia al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, por encima de cualquier otra creación espiritual. Por encima de cualquier otro ser espiritual creado por Dios, llámese ángel, llámese arcángel, llámese como se llame, Cristo Jesús es superior a ellos. Mire, yo no sé si usted se da cuenta, pero hoy en día hay muchos entornos y en muchas culturas tienen la costumbre de venerar ángeles. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Y hay gente que habla ay no, que el ángel de la guarda, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuelita, cuando llegábamos a la casa, ella era muy católica y en aquella época, cuando llegaban los nietos, ella siempre nos agarraba a los nietos y ya cuando nos íbamos, ella empezaba a recitar una serie de expresiones que le enseñaron dentro de la liturgia del entorno religioso donde ella creció. Y una de las cosas era invocar al ángel de la guarda. Entonces ella invocaba a todos los ángeles de la guarda para que cuidara a los nietos. Entonces ella abrazaba a los nietos y le imponía manos a todos los nietos y pedía a los santos ángeles de la guarda que protegieran a ese chiquillo para que se portara bien, para que no tuviera accidentes y toda la cosa. Mire, la gente tiene esa idea del mundo espiritual. Inclusive hay mucha gente que tiene hasta imágenes en su casa de seres angelicales. Y le pone velas, hablando y llega y dice, no, es que esos seres espirituales hay que reconocerlos y algunos llegan a venerarlos, a adorarlos y a ponerlos en un sitial especial y muchas veces aquello se convierte en un tremendo sincretismo religioso y al final de cuentas terminan más adorando a ese ser angelical que al Cristo, el enviado de Dios. Y terminan dándole más preeminencia a eso. En nuestra cultura actual encontramos mucho de eso. Inclusive hay mucha gente que es tremendamente supersticiosa con ciertas cosas que hacen en la casa para que los ángeles del Señor acampen alrededor de mi casa y me cuiden. Bueno, yo quiero que el Señor que hizo los cielos y la tierra sea el que me cuide, no los ángeles. Yo quiero que el Cristo que me dio redención y esperanza sea el que me sostenga y me cuide, no un ángel, sino aquel que creó todas las cosas. Mire por qué el autor de Hebreos llega y recalca esto. Él les está queriendo decir a judíos que probablemente tenían en su mente la idea, no, es que a través de seres angelicales Dios habló muchas veces. A través de seres angelicales Dios dio la ley. Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. A través de esos seres angelicales, Dios se manifestó y probablemente lo que está haciendo el autor del libro de Hebreos es tengan presente que Cristo es superior inclusive a esos seres. ¿Cuál es la tendencia que tenemos nosotros los seres humanos? La tendencia de nosotros los seres humanos es poner a las criaturas muchas veces por encima de Dios. ¿Verdad que sí? Y terminamos muchas veces venerando, adorando o teniendo ciertas expresiones de reconocimiento
hacia personas, hacia individuos o hacia ángeles, por encima muchas veces de Dios mismo. Porque el ser humano tiene la tendencia a olvidarse que el Cristo que murió en la cruz es el que debe tener preeminencia en nuestras vidas. Y empezamos a buscar sustitutos. Entonces tenemos este santo que es sustituto, este es el santo al cual me dedicó mi mamá, este es como se llama el personaje de la Biblia al cual yo le dedico mi vida y está consagrado. Yo recuerdo que en el contexto de mis abuelos paternos, principalmente mi abuela, ella tenía a todos los hijos dedicados a algún santo. Entonces ella le oraba a cada santo pidiendo protección para sus nietos y sus hijos y el resto de la familia. Entonces ella consideraba que por encima de Cristo, todos esos seres, todos esos personajes, todos esos hombres cumplían una función para proteger, para salvaguardar la vida de las personas o de aquellos que formábamos parte de su familia. Mire hasta dónde llegamos el ser humano. Nuestra tendencia es a perder la perspectiva, a desenfocarnos y a olvidarnos que Cristo tiene que ser el centro. Que Cristo tiene que ser aquello sobre lo cual gira nuestra vida. Es que no hay ser espiritual, es que no hay ángel. Él ha recibido un nombre superior al cual, a cualquier otra criatura, cualquier otro ser espiritual. Y eso es importante tenerlo claro. Y el autor de Hebreos nos está queriendo recordar eso. Sigue diciendo en el verso 6 y 7. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito. ¿Quién lo introduce? Dios. Cuando Dios habla del primogénito, ¿a qué se refiere con el primogénito? Este es un título, no una descripción de origen. El primogénito es aquel que originó todas las cosas. Aquel que es creador de todas las cosas. Cuando se habla de primogénito aquí, está hablando no de algo que fue creado, sino aquel que originó todo. Cuando se habla del primogénito, del que originó todo, llega y dice, adórenle los ángeles de Dios. Hablando del Cristo, el primogénito de Dios, el autor llega y dice, a él, Dios dice, adórenlo. ¿A quién? A Cristo. Todos los ángeles, adórenlo a él. Es como decir, quita tu mirada de eso. Quita tu mirada de esas cosas que piensas que son el centro y sobre el cual gira tu vida y pon tu mirada en aquel que realmente tiene que ser adorado. Cristo Jesús. ¿Quién es ese Cristo? Aquel a través del cual Dios ha hablado en estos últimos días. A Él es que tenemos que ponerle nuestra mirada. Por eso sigue diciendo, ciertamente, verso 7, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Los ángeles, ¿qué es lo que dice Dios de los ángeles? Pues los ángeles son seres espirituales, ministros de Dios. ¿Qué significa ministros? Seres creados por Dios que son enviados para cumplir los propósitos divinos. Seres creados por Dios que son utilizados y han sido utilizados a lo largo de la Biblia por Dios para comunicar un mensaje. ¿Cuántos personajes en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento recibieron mensajes a través de seres angelicales? Ellos son ministros, son enviados de Dios como instrumentos. Ellos no deben de ser el centro de nuestra adoración. A quien debemos de adorar es al Hijo. Eso nos recuerda y nos hace tener presente que nuestra adoración tiene que girar en torno al Hijo. Y cuando la Biblia enfatiza eso, nos está recalcando y recordando lo vital que es entender que nuestra fe no puede estar fundamentada en hombres, en estructuras, en seres angelicales o en cualquier otra cosa. Nuestra fe tiene que estar centrada en el Hijo de Dios, aquel a través del cual Dios ha hablado en estos últimos días. Por eso cuando el ser humano perdemos la perspectiva,
y empezamos a poner nuestra confianza en la ciencia y empezamos a poner nuestra confianza en el hombre y empezamos a poner nuestra confianza exclusivamente y solamente en lo terrenal, ahí es donde empezamos a tener un problema. Porque perdemos la perspectiva que en medio de la realidad en que vivimos hay un Dios al cual nosotros tenemos que rendir reconocimiento y honor. Cierto, en el plano humano hay muchas cosas que nosotros los seres humanos hemos hecho en medio del desarrollo tecnológico, científico, y que hoy en día le sacamos provecho a todo eso, ¿verdad que sí? Y qué tremendo es saber que Dios le ha dado la capacidad y la creatividad y la habilidad a los hombres para desarrollar tantas capacidades y habilidades que hoy nos permiten de una forma o de otra recibir un beneficio de todo eso. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno eso! Pero la fe gira en torno al Creador de todas las cosas. Aquel que es Señor, a Él es el que tenemos que adorar, a Cristo. Dios por eso nos recalca, Cristo Jesús fue hecho superior a los ángeles. Cuando Dios habla del primogénito, cuando Él habla de Cristo, dice a Él hay que adorarlo, inclusive los ángeles. Inclusive los seres angelicales lo adoran. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, usted encuentra multitudes de ángeles en medio de la visión que ve el apóstol Juan, adorando delante del trono de Dios y dándole honor al Señor que es creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el único que es merecedor de honor y de reconocimiento. Así que es importante que entendamos que los ángeles son servidores de Dios. Y el autor del libro de Hebreos nos recuerda esa realidad. Ellos son servidores de Dios. Ustedes a quien deben de adorar es a Cristo, aquel a través del cual Dios ha hablado. Mire qué interesante. Sigue diciendo el versículo 8 al versículo 12. Ese Cristo que es superior a los ángeles es alguien al cual nosotros llamamos Señor y Dios. A ese que ha hablado en estos últimos tiempos, nosotros lo llamamos Señor y Dios. Mira lo que dice el verso 8 en adelante. Mas del Hijo dice. ¿Quién es el que dice? Dios el Padre. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre refiriéndose al Hijo. Y le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Se habla del Hijo, Dios mismo, y a ese Hijo Él le dice, tu trono, oh Dios. Dios hablando del Hijo y utilizándole la expresión, tú eres Dios, digno de ser honrado. Por eso nosotros le damos alabanza y reconocimiento a Dios el Padre y le damos reconocimiento a Dios el Hijo. Porque el mismo libro en la Biblia llega y dice, la misma escritura llega y nos dice que Él debe ser el centro de nuestra adoración. A Él, a Cristo Jesús, lo reconocemos como Dios. Dice el verso 10. Y tú, oh Señor, sigue hablando Dios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Hablando del Hijo, se le usa el término Señor. El término Señor en la Biblia aplicado a Dios siempre se aplica con la idea de que Dios es dueño de todo. Y aquí se habla del Hijo y se dice que el Hijo es Señor. Él fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esta tierra se desgasta, este mundo se desgasta, lo terrenal y lo creado se termina, la vida humana, nosotros somos seres que no somos seres que vamos a estar en este plano físico toda la vida.
En algún momento vamos a dejar de ser, vamos a dejar de existir en este plano humano. Esta tierra se desgasta, este mundo se desgasta. Pero Dios, que es eterno, dice que Él es para siempre. Tus días nunca se acaban. Y esa declaración se hace del Hijo. Mire qué tremendo y qué glorioso todo esto, porque las palabras del texto bíblico son palabras que exaltan a Cristo Jesús como Dios y como Señor. El mismo Dios reconoce a Cristo Jesús como Dios y como Señor. Usted y yo tenemos que reconocer a Cristo Jesús como Dios y como Señor. Él está por encima inclusive de los ángeles. Y por eso nosotros debemos de entender que si hay algo que es vital para todo creyente, para todo cristiano, es que nuestra vida está centrada en Cristo. Nuestra vida gira en torno a Él. Nuestra vida no gira en torno a estructuras de hombres, a hombres e individuos. Nuestra vida no gira en torno a seres angelicales. Nuestra vida gira en torno al Señor. Aquel que es Dios y aquel que es Señor. Que Dios el Padre llama Señor y lo llama Dios en estos versículos de la Biblia. Qué tremendo esto, porque cuando leemos esas hermosas palabras, podemos tener presente y darnos cuenta que entonces el Cristo tiene todos los atributos divinos. El Hijo de Dios tiene todos los atributos divinos. Él es Dios y Él es Señor. Entonces, cuando usted está adorando al Hijo, usted también está adorando al Padre. Cuando usted reconoce la grandeza del Hijo, usted está reconociendo la grandeza del Padre. Cuando usted ve al Hijo y conoce al Hijo, usted ha visto y conoce al Padre. Por eso las palabras, como mencioné en el Evangelio de Juan, creo que es el versículo 14, si no me equivoco, menciona la gente alrededor de Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y las palabras de Jesús son: si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Para qué ustedes necesitan ver al Padre? Si me están viendo a mí, si me están escuchando a mí, ustedes están escuchando lo que el Padre quiere hablarles. Entonces, por eso para nosotros Cristo debe tener un lugar de preeminencia en nuestras vidas. Si hay algo que Dios nos desafía hoy, es que usted y yo quitemos de nuestra vida muchas veces ciertos altares que nosotros mismos hemos levantado alrededor de personas, alrededor de estructuras, alrededor de cosas a las cuales hemos cedido nuestra confianza y decimos: no, es que yo confío plenamente en esta persona, es que yo confío plenamente en este asunto. Muchas veces el ser humano tan fácilmente nos inclinamos tras otras cosas y los ponemos en cierto sitial. Y nos damos cuenta después del tremendo problema en que nos metemos. Porque terminamos dándole reconocimiento a las criaturas y no al Creador. Terminamos poniendo como centro de nuestras vidas a lo limitado, en lugar de poner como centro de nuestras vidas a aquel que es ilimitado. Terminamos poniendo como centro de nuestras vidas a lo pasajero y temporal. Hay gente que pone como centro de su vida el trabajo, el dinero, los bienes materiales, las posesiones, los ángeles, los hombres, las iglesias o las estructuras humanas. Cuando la Biblia llega y nos dice que Cristo, aquel que es superior a los ángeles y a través del cual Dios ha hablado en los postreros días, tiene que ser el centro de tu vida y el centro de la mía. Todo gira en torno a Él. Todo gira en torno al Redentor, al que nos salvó, al que nos dio esperanza. Sigue diciendo el verso 13 y el versículo 14 en esta parte final de este capítulo número 1. Y que el Señor quiere que tengamos presente en este día. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? En la Biblia, donde usted encuentra que Dios le haya dicho a alguno de sus ángeles: venga acá, siéntese aquí a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo?
¿Verdad que a ninguno? ¿A ninguno? Dios le dijo, ven y siéntate a mi diestra. Al Hijo de Dios, dice la Biblia, que Él está sentado a la diestra del Padre. Aquel que ascendió a los cielos después de morir y resucitar, está sentado a la diestra de Dios el Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel Dios le ha dicho eso. No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es que los ángeles son simple y sencillamente espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son simple y sencillamente instrumentos de Dios. Por eso es que el lenguaje del autor de Hebreos es: no te pierdas, no te desenfoques, poniendo tus ojos en esos seres angelicales y pensando que los debes de poner en un sitial de reconocimiento. Recuerda que ese sitial de reconocimiento tiene que ser ocupado ¿por quién? Por el Cristo. Por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos recuerda Dios a cada uno de nosotros? Hay algo que es vital. Si usted y yo hemos o estamos poniendo algo o a alguien en el lugar que corresponde a Cristo Jesús, estamos cerrando el camino. Todo aquello que ocupa el sitial de Cristo Jesús, aquel a través del cual Dios ha hablado en los postreros días, usted está dándole honor y reconocimiento al lugar, a la cosa o a la persona equivocada. Usted tiene que darle el reconocimiento a Cristo Jesús el Señor. Él debe ser el centro. ¿Por qué las palabras entonces del autor de Hebreos tan vehementes? Porque probablemente los judíos necesitaban ser exhortados en cuanto a esto. Necesitaban recibir estas palabras de una manera directa y contundente, porque ellos necesitaban ser alentados a centrar su atención en Cristo y no en otras cosas. Y sigue siendo la misma palabra de Dios para nosotros hoy. No nos perdamos, no nos extraviemos, no nos olvidemos que Cristo tiene que ser el centro de todo, lo que somos y de lo que hacemos. La vida del cristiano gira en torno a Él. Si venimos a este lugar, nosotros no venimos porque giramos en torno a un lugar físico donde nos reunimos. Venimos a este lugar porque nuestra vida y lo que hacemos en este lugar gira en torno a aquel a quien venimos a adorar, no al lugar. Mira las palabras y le pongo un ejemplo de esto. Cuando Moisés recibe la revelación de Dios a través de aquella zarza ardiendo, y Dios le habla y se le dice: quita las sandalias de vuestros pies porque el lugar donde está santo es. Mi pregunta para ustedes es: ¿por qué el lugar donde estaba Moisés allí era un lugar santo? ¿Porque la tierra misma era santa o porque allí se estaba manifestando Dios? Porque allí estaba manifestándose Dios. Ese lugar era santo porque Dios estaba manifestando. Pero no era porque la tierra es santa. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Hoy en día, y se ve en la realidad, mire, hoy en día hay muchos cristianos que viajan a Tierra Santa. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Agarran hasta pocos de tierra y de piedras, de lugares donde se dice que ha pasado en algunas de las experiencias de las citas del Antiguo, del Nuevo Testamento, y usted ve las maletas llenas de piedras, y de objetos, y de tierra, y de agua del río Jordán, donde se bautizó Jesús, y empiezan a echarse la gota por gota en el baño, ¿verdad? Y empiezan a echar la tierra allí en el patio, porque dicen: no, esta tierra va a fructificar. Y ustedes dirán: qué pastor más exagerado con eso que está diciendo. En la práctica eso sucede. ¿Por qué? Porque la gente pone la atención. Y miren lo que es el ser humano. Algo que es simplemente tierra, terminamos venerándolo y adorándolo. En lugar de reconocer al Dios de los cielos y de la tierra, terminamos venerando la tierra, los objetos, los ángeles,
y las cosas plenamente humanas y terrenales. Porque el ser humano es así. Tenemos un corazón que fácilmente se desvía y termina muchas veces poniendo altares y rindiéndole culto a lo terrenal y a lo pasajero. Y por eso el autor de Hebreos llega y nos dice, Cristo es superior a los ángeles. Luego en el capítulo 3, y eso lo veremos después, llega y dice, Cristo es superior a Moisés, aquel personaje que el judaísmo tenía en un sitial de honor, en un sitial de reconocimiento. No, Moisés es el super líder de la nación, el hombre a través del cual recibimos la revelación divina en el Sinaí. Y el autor de Hebreos le dice a los cristianos de origen judío, Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al sumo sacerdocio, ese sacerdote que probablemente los judíos tenían en un sitial de honor. Ese es el instrumento a través del cual es un mediador entre nosotros, el pueblo y Dios. Y Cristo Jesús llega y dice, el sacerdocio de ellos es limitado, el sacerdocio de Cristo es perfecto. Mire qué tremendo las palabras de este libro, y eso lo vamos a ver posteriormente. Por eso yo quiero animarle en este día, que su vida, lo que somos, gire en torno a Él, no a las cosas temporales, no a las cosas temporales. Que Cristo Jesús sea el centro de nuestra vida, que le adoremos solamente a Él y lo reconozcamos a Él en todo momento y en todo tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque a través de ella somos exhortados, somos animados, somos retados, somos desafiados, Señor, a entender que tú, Señor, tienes que ser el centro de nuestras vidas. Tú tienes que ser aquel a través del cual y por medio del cual tenemos acceso al Padre. Oh Dios, tú debes ocupar un sitial especial y maravilloso en nuestro corazón. Tú debes de ser aquel al cual adoramos. Oh Dios, perdónanos si en algún momento, en medio de la dinámica de la vida diaria, Señor, ponemos tantas cosas en primer lugar. Ponemos tantos objetos, personas, lugares, organizaciones como el centro de nuestras vidas, cuando tú debes de ser aquel sobre el cual gira nuestra vida, sobre el cual gira nuestro caminar, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ponerte como el centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, Señor. Que cada día, en medio de nuestra dinámica diaria, tú ocupes el centro vital de todo lo que somos y hacemos. Oh Dios, perdónanos si en algún momento nuestra mirada se ha desviado tras lo temporal, oh Dios, y lo pasajero. Queremos que tú seas el centro, la razón de ser de todo lo que somos. Oh Dios, de nuestra vida misma. Oh Dios, te adoramos y te bendecimos, Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, el poder y el imperio, la alabanza y el honor. Hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres Dios maravilloso, eres Dios fiel, eres Dios bondadoso. Toda la gloria, el poder y el imperio. La adoración sea a ti, Señor. Bendito eres, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.